Entonces tenemos este ejemplo, en el que tenemos que hallar la polaridad de este ciclo, ¿sí? Y para poder calcular esa polaridad del ciclo, también tenemos que calcular cada uno de los signos de este ciclo. Entonces es algo que, bueno, ya hemos ido haciendo las anteriores clases y vamos a volverlo a hacer. Bien, entonces empecemos por analizar, a ver con qué variable podemos empezar. Vemos que este problema habla sobre producción, ¿no? Participación en el mercado, volumen de producción, costos unitarios y precios. Bien, podríamos empezar por el volumen de producción. ¿Ya? También para ver por qué variable puedo empezar, quizás sea la variable que es más entendible para ustedes, es igual, ¿ya? Al final llegamos a lo mismo, solo que esto se hace para que tener un mejor análisis de todo este ciclo, en este caso que estamos analizando. Bueno, empecemos por el volumen de producción. Entonces nuevamente vamos a decir nuestra oración de siempre, ¿no? A mayor volumen de producción, ¿qué es lo que pasa con los costos unitarios? ¿Qué dice el público? ¿Qué dicen, chicos? A mayor volumen de producción, mayores o menores serán los costos unitarios. Bien, y si no se entiende todavía esta variable, podemos avanzar a la siguiente. ¿Ya? Entonces tenemos a mayor costos unitarios, ¿qué pasa con el precio? Esto es ya un poco más obvio, ¿no? A mayores costos unitarios, el precio, bien, un poco recalcando esto, los costos hacen referencia a lo que a nosotros nos cuesta producir un determinado producto, ¿no? Estamos hablando de producción, entonces los costos son de producción y los precios son los precios a los cuales yo voy a vender este producto. Bien, entonces si hablamos sobre eso, podemos decir que a mayor costos unitarios, el precio obviamente debe elevarse, entonces mayor precio. ¿Por qué? Porque si no, no tendría una ganancia como tal, ¿no? Entonces, a mayor costos, mayor precio. Luego, analizamos la siguiente variable. A mayor precio, ¿qué pasa con la participación en el mercado? Bien. ¿Qué dicen, chicos? A mayor precio, ¿qué pasa con la participación en el mercado? Participación. Ahí está mejor. Un pequeño error. ¿Qué dicen, chicos? ¿La participación de mercado será mayor o menor? Menor. 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 Sí, así es. Muy bien. Muy bien. Exacto. ¿Decimos por qué? No, yo creo que ya no. Ya está bastante obvio, ¿no? Obviamente, si nuestros productos valen mucho, entonces nadie los va a querer comprar. Entonces, menos participación en el mercado. Luego, a mayor participación en el mercado, recordar que el signo que le antecede no tiene nada que ver con el análisis para la próxima variable. Entonces decimos nuevamente, a mayor participación de mercado, ¿qué pasa con el volumen de producción? ¿Mayor o menor? Pues mayor, ¿no? Sí, esto también es obvio, ¿no? Un poco de más fácil análisis. A mayor participación de mercado, mayor volumen de producción. Luego, a mayor volumen de producción, ¿qué pasa con los costos unitarios? Menor. 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así es, ¿no, chicos? Sí, pues va a ser menor. Dado que mientras más yo compre, digamos, o mientras más yo tenga que producir, entonces los costos se van a ver reducidos. ¿Qué sé yo? Porque si compro poquito, tal vez me cobran más, ¿no? Y mientras más yo compre, el precio unitario el costo unitario de cada materia prima tal vez salga menos, ¿no? Entonces bajo esa línea, ¿no? De costos unitarios. Menor. Y sí, muy bien el análisis. Luego podemos contar el número de signos negativos que tenemos dentro de nuestro bucle y vemos que es par, ¿no? O sea, tenemos 1, 2, entonces es par. Lo que significa que nuestro bucle es un bucle positivo. O podemos sencillamente multiplicar los signos. Pero esto no me gusta. No me gusta la cajita. Esto es algo que no hemos hecho en la clase anterior. Le vamos a ir a dar a Open nuevamente. Ahí tenemos la cajita con los 4 cuadraditos a las esquinas. Entonces a uno de esos cuadraditos le damos clic derecho y abrimos en la opción de Open. Y le vamos a dar aquí en None. Y transparente más le podemos dar. Pero no es necesario. Solo None para que no tenga línea. Y ahí ya se ve más bonito, ¿no? Listo.
Bien, y así, así puede que tengan otros dos ejercicios más, entonces solo se trata de hallar la polaridad. Mucho cuidado en el análisis, ¿no? Bien, muy bien, chicos. Ya están hachas. Y ahora tenemos estos dos enunciados. Con el primer enunciado, lo que tenemos que hacer es identificar el arquetipo al cual éste se adapta, ¿ya? Y además de identificar el arquetipo, tenemos que elaborarlo, ¿ya? Entonces démosle una ley, a ver qué dice este arquetipo. Dice: una innovadora compañía de seguros está comprometida con el concepto de filiales locales independientes que podrían pedir asistencia local al personal central, ¿ya? Hay sucursales independientes, dice, aparte, y cada sucursal tiene su propia gerencia, todo, ¿no? Porque es independiente. Pero podrían pedir ayuda ocasionalmente al personal central. Inicialmente este concepto funciona bien, hasta que la industria sufrió una crisis, ¿ya? En algún punto han tenido un problema, afrontando graves pérdidas repentinas. Las oficinas locales llamaron a los gerentes centrales con mayor experiencia para que se les ayudara a reorganizar las estructuras de tasación, un proceso que, aquí falta una coma, de tasación, un proceso que lleva meses. Entre tanto, los gerentes locales, o sea, los de las sucursales, se concentraron en administrar la crisis. La crisis se resolvió, pero la próxima vez que las estructuras de tasación se cuestionaron, las oficinas locales habían perdido confianza, llamando a los gerentes centrales para mayor seguridad. Al cabo de varios años de esta conducta, oficinas locales se encontraron sin gente que pudiera manejar independientemente la estructura de tasación. A ver, denle una leída otra vez, si es que no se entendió este problema. Básicamente nos está diciendo que tenemos una empresa que tiene sucursales, que son subfiliales locales, así le está diciendo. Nosotros lo conocemos como sucursales, ya, que son independientes, ya, pero que ocasionalmente pueden pedir ayuda a la central, ¿no? Como nosotros conocemos a la central. Inicialmente el concepto funcionaba, dice, hasta que la industria sufrió una crisis, un problema muy grave, que le ha repercutido en pérdidas. Luego las oficinas locales llamaron a los gerentes centrales, o sea, han recurrido a la central, en otras palabras, ¿no? Vamos a llamar a la central, ¿qué estará pasando? A veces suelen decir eso, ¿no? En algunas entidades. A ver, llama a la central, ¿no? Bien, entonces dice que llamaron a los gerentes centrales, que tenían mayor experiencia, para que les ayudaran a reorganizar la estructura de tasación, es decir, para reorganizar su problema, ¿no? Este proceso llevaba un tiempo, es decir, sí se tardaba. Entre tanto, los gerentes locales trataban de lidiar con el problema de la crisis que tenían, ¿ya? O sea, mientras los otros estaban solucionando, los otros estaban lidiando con ello, ¿no? Luego la crisis lo han resuelto estos expertos de la central, o sea, los que tenían mayor experiencia, y han resuelto esta crisis, dice. Pero la próxima vez, o sea, ha vuelto a aparecer esta crisis, ¿no? La próxima vez que la estructura de tasación se volvió a cuestionar, las oficinas locales ya habían perdido confianza. Sí, ya habían perdido confianza porque se han demorado un tiempo en que vengan las oficinas centrales y solucionen el problema, o tal vez si ellos hubieran ya sabido cómo solucionarlo, hubieran evitado que el problema pase, ¿no? O algo así. La crisis, luego dice, llamaron a los gerentes centrales nuevamente para mayor seguridad porque saben que ellos saben. Al cabo de varios años de esta conducta, las oficinas locales se encontraron sin menos gente que pudiera manejar independientemente estos problemas o la estructura de tasación de la que se está hablando, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo la gente se ha vuelto, dice, más dependiente, ¿no? de las oficinas centrales. Bien, ¿a qué arquetipo creen que hace referencia? A ver, vamos por 5 puntos. Como es un problema, no se asemeja mucho al arquetipo 3. Desplazamiento de la carga. Sí, pero pareciera el más que todo el de el caso especial, obviamente porque está interviniendo, ¿no? Dice oficinas centrales, y obviamente como luego apareció nuevamente de mes. Sí. Precisamente ese es el arquetipo al que se acomoda, ¿no? Sí, más sí. dice el problema, ¿no? Ajá. Como dice el problema,
el tema del problema entonces se asemeja más a... Em, Precisamente, ¿no? Creo que el problema es bastante claro en esa parte, clarito, ahí nos dice, ¿no? Que hay una dependencia, hay un desplazamiento de la carga. Creo que un poquito hay que acostumbrarse incluso a los nombres de los arquetipos. A veces es un poco complicado a decir a qué arquetipo se acomoda. Creo que tienen que verlo cada arquetipo, más o menos a qué es a lo que se acomoda, ¿sí? A qué área se acomoda. Tenemos eso en las diapositivas, solo es un poquito repasar esa parte. Pero sí, efectivamente es desplazamiento de la carga, ¿no? Y el caso especial de desplazamiento de la carga, que es el 3 punto del arquetipo 3.2, ¿no? Que habíamos visto, si recuerdan, donde habla que la solución sintomática que nosotros aplicamos es una ayuda externa en este caso. A ver si revisamos la estructura de la, no sé si aquí lo tengo, pero para que lo vean. A ver, denme un momentito, no sé si lo tengo aquí, esto es del anterior semestre. Aquí está. Para que lo vean la estructura. Estamos hablando de desplazamiento de la carga. Bien, este es desplazamiento de la carga. El caso especial de desplazamiento de la carga es este. Intervención externa, solución interna, el síntoma del problema, que sería los problemas en la estructura de tasación, por ejemplo, ¿no? Para este caso. Y lo que genera las aptitudes de los actores internos, qué es lo que genera en ellos, ¿no? O bien qué es lo que va a causar la intervención externa, ¿no? Podríamos hablar de eso. Y a consecuencia de eso, a consecuencia, es decir, los resultados que van a generar la intervención externa, va a generar que nosotros querramos menos aplicar la solución interna, ¿no? Básicamente de eso habla este arquetipo. Bien, hagamos la solución de esto más. Aquí mismo, aquí abajito. Le vamos a poner un texto que diga que este es el caso especial de desplazamiento de la carga, ¿no? Bien. Y empecemos por el síntoma del problema, que es, creo, el que hemos analizado más rápido en este caso. Para este caso, el síntoma del problema, ¿cuál sería? Los problemas en la estructura de tasación, ¿no? Estructura de tasación. Bien, la intervención externa para este caso sería, ¿qué es lo que sería? Sería, y vamos a aplicar aquí Alt, hacer clic, y vamos a decir la intervención de los expertos de las oficinas centrales. Que en nuestro problema los dice, vamos al problema, ¿cómo los llama? Ajá, los llama a los ya. Intervención de gerentes, podemos decir. Intervención de gerentes con experiencia. Y así los llamaremos. De gerentes de la central, mejor. Porque estos no son los mismos gerentes, así que hay que decirlo, ¿no? Estos son gerentes de la central y los otros son gerentes de las oficinas locales. Intervención de gerentes de la central. Ya. Cuando la solución fundamental, que es lo que deberíamos nosotros aplicar, que es lo que está aquí en la parte inferior, es, a ver, ¿qué solución ustedes le podrían dar a este problema? Esto de aquí abajo no es algo que nos diga directamente aquí en el problema. Bien, pero en la estructura del arquetipo que hemos elegido, sí, dice una solución interna. ¿Qué solución ustedes le darían a este problema? Estamos hablando de que existe una dependencia de nuestros gerentes locales hacia los gerentes centrales, dado que estos no tienen mucha experiencia. Bien, entonces que tengan experiencia. ¿Y cómo podrían tener experiencia? Quizás por capacitación, ¿no? O cosas muy similares a esas. Entonces le diremos capacitación. Podría ser una solución. ¿Bien? Capacitación de gerentes locales. Evidentemente esta capacitación no va a ser inmediata, va a llevar su tiempo, entonces ahí es donde aplica esa demora, ¿no? Y luego tenemos aquí, a mayor intervención de gerentes de la central, podríamos decir que bueno, la intervención de estos gerentes soluciona nuestro problema, ¿bien? Es decir, que podríamos decir
aquí donde está. Afrontando graves pérdidas, bla, bla, bla. Llamaron a los gerentes de la central con mayor experiencia para que les ayudara a reorganizar la estructura de tasación. Reorganización de la estructura de tasación podría ser un punto. Sí. Entre tanto, los gerentes administraban la crisis, sí. O resolver la crisis, ¿no? Esos dos podemos poner. Reorganizar la estructura de tasación. Mayor. Reorganizar estructura de tasación. También genera... sí, esto ahí lo dejaremos. Mayor reorganizar, mayor resolver crisis. Dentro de la misma variable podríamos decirlo. Esto va a generar igual también a su vez, incluso podríamos aumentar otra variable que podemos ponerla para que se entienda mucho mejor. Dependencia de las sucursales locales, ¿no? Esto a su vez, el hecho de que se solucionen estos problemas va a generar una dependencia de las sucursales locales hacia la intervención de los gerentes de la central. Bien, y con esto yo creo que ya estaría completo. Ahora vamos a hacer las conexiones. Esto con esto hacia arriba. Luego tenemos esto hacia abajo. ¿Por qué no estoy utilizando Alt? Esto con esto. Y finalmente esto con esto. Y aquí existe una demora. A ver, ¿cómo podemos poner esa demora? Con texto lo vamos a poner. A ver, un texto. Y hay una barrita, le podemos poner. Luego vamos a disminuir esto. Ahí, no mucho. Ahí. Y le vamos a quitar ese borde. Vamos a Open, None y que sea transparente en este caso. Queremos que el fondo del texto sea transparente, ¿no? Y ahí le ponemos. Ya, es una demora. No, es que no se puede poner demora así como tal aquí. Debería, ¿no? Bien. Ahora hagamos la polaridad de toda esta estructura. Podemos empezar por los problemas, es decir, a mayor problemas de la estructura de tasación, mayor capacitación de gerentes locales. Y aquí dice gerentes. ¿Dónde están mis lentes? Bien, mayor capacitación de gerentes locales. Entonces esto es positivo. Le ponemos positivo. A mayor capacitación de gerentes locales, ¿habrá menor problema de tasación? Sí. Luego, a mayor problemas de estructura de tasación, mayor inversión en intervención de gerentes de la central, también. Eso es lo que pasa en el problema. Luego, a mayor intervención, menor problema, ¿no? Luego, a mayor intervención de gerentes de la central, mayor reorganización de la estructura de tasación, resolver la crisis. Luego, a mayor resolución de esta crisis, habrá mayor dependencia de las sucursales locales hacia los gerentes de la central. Luego, a mayor dependencia, ¿qué pasa con la capacitación de gerentes locales? Vamos a querer menos capacitar a los gerentes locales porque somos más dependientes de los gerentes centrales. Entonces queremos menos capacitar. Y eso es lo que pasa acá. Ahora vamos a copiarnos los signos de aquí para no estar haciendo todas esas configuraciones. ¿Y eso dónde se copió? Oh, otra vez. Ahí está. Bien, entonces si multiplicamos estos dos signos, más por menos, tenemos ahí menos, ¿no? Esto es negativo. Luego aquí también, más por menos, tenemos menos también, esto es negativo. Y luego el ciclo que rodea todo esto de aquí. Todo esto consta de esta relación, de esta de aquí y finalmente de esta, ¿no? Y todo eso forma un ciclo. Multipliquemos esos signos. Más por más, más por menos, menos. Menos por menos, más. Menos por más, más por más, más. Entonces esto es positivo, ¿no? Todo eso es positivo. O la cantidad de signos que tiene, la cantidad de signos negativos que este ciclo tiene
es par. Entonces es positivo, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos resuelto ese enunciado. Continuemos chicos, continuemos. Bien, ahora hablemos sobre este enunciado que es, creo yo, el que más tiempo nos va a tener. Y es el desarrollo del diagrama causal. Fíjense que los problemas anteriores deben no darle tanto tiempo en su resolución, deben concentrarse más en el que está al final. Por lo general vale más, hasta un 60% pone, como la nota de su examen, solamente la última pregunta. Suele ser la que más vale. Las anteriores, si bien son relativamente sencillas, también valen ese 40% faltante, ¿no? Entonces no deben tomarlo mucho tiempo. En este es en el que más tiempo se van a demorar, porque deben hacer todos los pasos que ya habíamos visto, ¿no? Definición del problema, propósito del modelo, diccionario de variables y finalmente el desarrollo del diagrama causal. Bien, entonces a ver, leamos este problema. Un poquito de comprensión del problema también hay que practicar, que es lo que más tiempo a veces nos demora, el poder entrar en el problema, ¿no? O sea, entenderlo muy bien. Leamos entonces, ¿qué dice este? En un hospital cuya área de emergencia está teniendo problemas de alto rechazo a los enfermos que llegan al mismo, con un consiguiente riesgo para la salud de los pacientes y pérdidas económicas por no ofrecer el servicio requerido, la ganancia neta del hospital por paciente es igual a 70 bolivianos. Ya, ganancia nos está diciendo. Se asume que las llegadas al cuarto de los pacientes siguen cierta distribución. Nuevamente, datos numéricos que tal vez no nos sirvan de mucho. Luego dice, la capacidad de espera del cuarto de emergencia, la capacidad del cuarto de espera, o de la sala de espera, es igual a 7. Bien, nuevamente un número. Una vez en el cuarto de espera, entran al cuarto de emergencia para ser tratados. De acá los pacientes pueden ser dados de alta o ser referidos a cuidados intensivos después de ir al cuarto de emergencias. Pueden, dice, ser dados de alta o ir a cuidados intensivos o referidos a cuidados intensivos. Estamos acá. Se tiene la probabilidad igual al 25% para que los pacientes sean referidos a cuidados intensivos. Quiere decir que si la probabilidad es menor al 25%, los pacientes van a ser referidos a cuidados intensivos. En promedio se tarda 3.5 horas en ser atendidos en el cuarto de emergencias. El cuarto de emergencias solo tiene disponible 3 camas, dice. La capacidad del cuarto de cuidados intensivos, por otro lado, tiene muchas camas, tiene 30 camas. Una vez que están en cuidados intensivos, son dados de alta, ¿no? Son dados de alta. Se tiene un tiempo promedio de atención en el cuarto de cuidados intensivos de 4 horas. Si el cuarto de espera está lleno, los pacientes, y esto es de lo del principio, ¿no? El cuarto de espera o la sala de espera. Debería decir sala. Bien, si el cuarto de espera está lleno, los pacientes que llegan son transferidos a otro hospital, lo cual significa pérdidas para el hospital, ¿no? Por no, quizás yo veo aquí que hay un problemita, es que tienen muy poquitas camas en el cuarto de emergencias, ¿no? Tienen solo 3 camas, en cambio en cuidados intensivos tienen como 30 camas, entonces... Y aquí también, ¿no? ¿Dónde está? Dice que el cuarto de espera tiene una capacidad de 7. Entonces, este problema, principalmente de lo que está hablando es de capacidades, ¿sí? La capacidad de los 3 lugares que tiene este hospital, que son el cuarto de emergencias, el cuarto de espera y el cuarto de cuidados intensivos, cada uno de estos tiene una capacidad. ¿Ya? Luego es solamente un proceso secuencial, si se ve, ¿no ven? Un proceso secuencial donde inicialmente vamos a la sala de espera, luego vamos a la sala de emergencia, luego de sala de emergencia o podemos ser dados de alta o podemos ir a cuidados intensivos. Entonces se entiende el problema, ¿no? Ahí tenemos, ese es un proceso. Por otro lado, al principio, si es que no existe disponibilidad en el cuarto de espera,
estos pacientes van a ser referidos a otro hospital. Eso también nos está diciendo. Entonces hay un proceso con 4 sectorcitos, podríamos decirlo. O 5. Sí, porque son dados de alta, ese es otro proceso más, ¿no? Bien, entonces tenemos eso. Nuevamente, sí, podemos resolverlo directamente aquí o irnos por cada uno de los pasos que nos dice la teoría que ya hemos visto. ¿Que podemos hacer eso? Sí, de hecho hagamos eso. Y vamos a hacerlo aquí mismo. Bien, para recordar un poco podemos ver incluso la presentación que ya hemos hecho de esta clase, que creo que está en la clase 5, solo como manera de repaso, ¿no? Sí, aquí hemos hablado sobre la quinta disciplina y toda la teoría. Y luego hemos hablado sobre la formulación. A partir de la formulación es lo que hacemos la resolución del diagrama causal a partir de las diferentes fases de la formulación. Primero pasamos por la definición del problema que les había dicho, luego tenemos el propósito del modelo, que el propósito del modelo solamente igual es una redacción que dice para qué voy a hacer mi modelo, ¿no? O mi diagrama causal, cuál es su propósito. Luego tenemos frontera del modelo, modelos de referencia, el diagrama causal como tal, que es el que vamos a hacer al final. La definición del problema a manera de pregunta, que ya la habíamos hecho antes. Luego en la parte de conceptualización tenemos el propósito del modelo, que también es una redacción que viene del paso anterior, que es la definición del problema, ¿no? Como ven, la parte en azul se repite nuevamente en el propósito del modelo, solo que al principio de esta parte azul ponemos desarrollar un modelo de dinámica de sistemas que permita bla bla bla, ¿no? Luego la frontera del modelo, que en la frontera del modelo se divide en el diccionario de variables, que básicamente es una tabla, que sí, hagamos esa tabla. Y luego de esto tenemos los modelos de referencia, que a veces el problema no los da. En este caso el problema no es más que un enunciado, entonces no existe una gráfica como tal. Entonces este paso nos lo vamos a saltar. Y finalmente el diagrama causal, ¿no? Entonces tenemos ahí todos estos pasos. Empecemos por la definición del problema y nos vamos a ir acá y vamos a decir 1, definición del problema. Luego va a seguir el propósito del modelo, pero esta es una frontera del modelo. Y aquí el propósito del modelo. Aquí vamos a hacer el propósito del modelo. Luego de esto vamos a hacer la frontera del modelo, que podemos decirlo también diccionario de variables. Luego de esto vamos a hacer directamente el diagrama causal. Bien, entonces se divide en esos 4 pasos. Empecemos por la definición del problema, que lo vamos a hacer a manera de pregunta. Bien, en este caso lo que queremos hacer es solamente representar con un modelo de dinámica de sistemas el comportamiento de este hospital, ¿no? O sea, no vamos a brindar una solución como tal con nuestro diagrama causal, que casi ese no es su objetivo, sino más bien representarlo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decir, ¿de qué manera puedo representar el comportamiento de la... A ver, ¿y sobre qué nos dice? El comportamiento del área de emergencia de un hospital. Entonces, ¿qué eso sea? Nuestra definición del problema. Luego, la frontera del modelo, en el propósito del modelo, nosotros vamos a decir esto mismo desde aquí, pero si todo esto vamos a copiar. Toda la pregunta, o sea, la parte de la pregunta, ¿de qué manera puedo? No lo voy a copiar. Y luego vamos a redactar lo siguiente, tal y cual como nos dice aquí en el ejemplo, ¿no? Desarrollar un modelo de dinámica de sistemas que permita bla bla bla, ¿no? Eso. Entonces ponemos desarrollar un modelo de dinámica de sistemas que permita representar el comportamiento del área de emergencias de un hospital, ¿no? Podemos ponerlo esto en otro colorcito para que se entienda. Y aquí de la misma forma.
¿no? Eso es lo que se repite. Luego tenemos nuestro diccionario de variables, que esto va a ser una tabla. Ahora vamos a insertar acá una tabla con varias variables. Podemos ponerle 4 columnas, donde en la primera columna vamos a tener el nombre de la variable. De hecho, vamos a tener el índice, luego el nombre de la variable, luego la clasificación, las unidades en las que se miden estas variables y la descripción, que no la vamos a poner, si no nos vamos a demorar más. Y vamos a centrar esto. Bien, ¿qué variables podrían encontrar ustedes en este enunciado? ¿Qué variables se encuentran? Ya. Vamos a hacer de todas formas el problema, ya, no se preocupe. A ver, siguiente. William Mucio Achaval. Sí, una variable sería, ¿no? Sería la ganancia neta por paciente, o sea, la ganancia neta de hospital por paciente. O sea, nos dice que es igual a 70, ¿no? Ah, sí, es una variable. Ya, podemos anotarla acá. Ganancia neta, en todo, ganancia paciente, sí. Podríamos ponerle así. Solo ganancia paciente. El número de camas, ¿no? Tal vez. Número de camas. Número camas está muy bien, pero ¿de dónde sería el número de camas? Primero recepción, me imagino, luego emergencias y luego lo demás. Ajá, ahí tenemos 3 variables, ¿no? Pero en recepción no hay camas, si no rico sería, ¿no? En los particulares, Ah, sí, yo quiero cama en recepción, ya. mientras pagan. Si no pagan, no hay emergencia, no hay nada. Mucha, qué grave. Ya, número de camas en emergencia le pondremos. Lo que pasa con la recepción, con el cuarto de recepción, es que son como asientos, ¿no? De espera. Sí, más que una cama son como Sí, ¿no ve? unos Como camas, así más o menos. emergencia. Sí, son como... Ya, número de camas emergencia, luego capacidad, podemos decirlo. Sala o cuarto espera, ¿no? Otro. Luego, igual, hablan sobre las camas. Capacidad, camas en el cuarto de espera. Capacidad, camas, no, ¿qué es? No es espera, es intensivo. Cuidado intensivo. Muy bien. De hecho, este de número también le pondremos capacidad, ¿no? Parece que se entiende mucho mejor. Capacidad, camas, emergencia. Bien, y así podríamos ir llenando, analizando cada una de las variables que podríamos encontrar. Ya. En este caso, bien, cada una de estas variables tienen algo muy, muy en común, que su clasificación para este caso, para estas 4 variables, va a ser de variables exógenas. Si se dan cuenta, ¿no? Porque son datos que ya nos está dando el enunciado, entonces por tanto son datos que no se van a mover. La ganancia por paciente es una constante, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Entonces, por tanto, va a ser sí o sí una exógena. De la misma forma, la capacidad de camas en emergencia también es una exógena porque es una variable que no se va a mover, es una constante. La capacidad del cuarto de espera también es una constante, entonces exógena. Y de igual forma, la capacidad de las camas de cuidado intensivo. Bien, ahí tenemos. La ganancia por paciente va a ser medida en bolivianos. Bolivianos, pero como es por paciente, entonces bolivianos paciente. Luego la capacidad de las camas de emergencia es una variable exógena que se mide en camas, nada más, ¿no? Unidades de camas, unidades. Sí, sí. Cama nomás lo podríamos poner, de hecho, cama. 5 camas, ¿no? 1 cama, 3 camas, ¿no? Así. Para no hacerlo, mientras más corto, mejor, ¿no? Si decimos unidades de camas, se hace un poco largo. También está bien, pero camas no demasiado, o sea, hay que resumirlo lo más posible. De igual forma aquí camas, no, esto hemos dicho que no es camas. Asientos podemos ponerlo, lugares, qué sé yo, ¿no? Luego aquí es camas y así. Y así podemos seguir con más variables. A ver, analicemos
Una buena forma de analizar las variables es ir en el orden secuencial del proceso que nos está dando el problema. En este caso, como es un proceso secuencial que habíamos dicho, en caso de que sea un proceso de producción, igual desde el principio podemos ir analizando cada una de las variables. Por ejemplo, en este caso no sería muy bueno poner las variables de ganancia, de la capacidad y esta otra capacidad. O sea, notan que está un poco desordenado, ¿no? No sería bueno ponerlas así en este orden. Bueno, al menos eso es lo que más considera el Inge, ¿no? Entonces lo que yo les recomiendo es ir analizando desde el principio. ¿Ya? Por ejemplo, yo en el principio tengo la llegada de pacientes, que sería una variable. Dice que llegan pacientes con una cierta tasa de llegada, bla, 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 por hora, dice, ¿no? Entonces esa sería yo la primera variable que podría poner. Habíamos hablado sobre los pacientes por hora, ¿no? Por hora, que sería una variable. Y esta también sería una variable exógena. Exógena. Y que se mide en precisamente su pacientes por hora. Pacientes hora, ¿no? Pacientes que llegan por hora. Bien, luego tenemos la llegada de pacientes en sí. O sea, esto es, si bien es una variable exógena, tendríamos otra variable que sería la llegada de pacientes. Y sé que esto tal vez es un poco confuso, pero esta variable va a depender de la anterior y eso es lo que a mí me ayuda un poco a analizar esto. Endógena. Bien, entonces esta variable me va a servir a mí para poder analizar a los pacientes que ya han llegado. Esta es para hacer llegar a los pacientes y esta es para analizar a los que han llegado. En otras palabras, sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? En procesos de producción significaría igual. Tendríamos una tasa de llegadas. ¿Qué eso es esto básicamente? ¿No? Una tasa de llegadas. Una tasa de llegadas de una determinada cantidad de productos, por hora también, digamos, y luego tenemos la llegada de esos productos, ¿ya? Que va a ser una variable endógena. ¿Qué me va a servir para yo poder manipular esos datos que ya han llegado? ¿No? Porque la variable exógena es una constante que no se mueve, entonces básicamente para eso, ¿sí? Bien, entonces tenemos la llegada de pacientes que se va a medir solamente en pacientes, ¿ya? Lo dejaremos ahí. Luego tenemos la recepción. Podríamos tenernos siguiendo el mismo flujo de análisis. Que la recepción me va a servir, a ver, esta recepción me va a servir para yo identificar si tengo disponibilidad en la sala de espera para que mis pacientes puedan ir ahí. O si no la tengo. Si no la tengo, entonces van a ser referidos a otro hospital. Entonces para eso me podría servir esta recepción, ¿no ven? Eso es lo que ahorita me hace falta. Porque yo cómo les puedo, en otras palabras, ralear a mis pacientes. Es decir, no tengo espacio, andate. Más o menos así va, ¿no? La línea del análisis. Endógena, esta también sería endógena. Recepción. Y que también se mide en pacientes, ¿no? Porque solo entran pacientes aquí. No hay flujo de dinero ni otra cosa. Y así podemos seguir analizando. ¿Se entiende, no, la idea del análisis del diccionario de variables? Ahora, aquí existe un problema que yo ya les había comentado en las anteriores clases, y el problema va en que a veces no van a, después de hacerle un análisis y volver a leer unas 3 veces, sí se va a entender mucho más el problema, pero tal vez no encuentren todas las variables que necesitamos, ¿ya? Tal vez sí les sirva para poder empezar a hacer el diagrama causal, pero no para hacer todo el diagrama causal completo. ¿A qué me refiero? Que ya con todas las variables que, digamos, yo ya he analizado, digamos unas 20 variables, con todas esas variables que yo ya he analizado, lo que voy a empezar a construir mi diagrama causal, pero al construir mi diagrama causal voy a ver, uy, me falta más variables, entonces voy a volver al diccionario de variables y voy a seguir añadiendo variables. Bien, entonces lo que yo quizás les recomiendo, ya lo había hecho varias veces, es primero construir el diagrama causal, ¿ya? Luego, bajo ya el diagrama causal hecho, vuelvo al diccionario de variables y hago todo mi listado de mis variables, porque ya van a estar en el diagrama causal. Y luego pongo las clasificaciones, que ya va a ser incluso más fácil analizarlas. Voy a decir, esta es exógena porque no tiene ninguna entrada, ¿no? Ya. Entonces eso. Yo recomendaría que sí primero hagan el diagrama causal, ¿ya? Pero por algo también la teoría recomienda primero hacer el diccionario de variables antes del diagrama causal.
Así que es un poco confuso, sí, pero personalmente les recomiendo primero hacer el diagrama causal. Van a hacerlo más rápido, van a notar la diferencia. Vámonos a nuestro I think y aquí mismo, aquí abajito, vamos a poner un texto que diga diagrama causal. Empecemos por la llegada de pacientes, ¿les parece? Vamos a empezar por ahí. Tenemos entonces la llegada de pacientes, que va a ser una variable exógena. Bien, entonces está ahí solita. Luego vamos a tener, después de la llegada de pacientes, los pacientes que llegaron. O sea, no, esto sería pacientes por hora, habíamos dicho, ¿no? El primerito. Y esto porque se llama... Oh, lo he borrado. Ya. Pacientes por hora. Entonces llegan pacientes por hora. Luego tenemos llegando pacientes. Ya, y esto conecta con esto. A mayor pacientes que llegan por hora, mayor llegando pacientes. Ya bajo ese análisis. Luego de aquí, los pacientes que han llegado se van a ir directamente a recepción. Entonces ahí tenemos la recepción, podemos ponerla aquí. Recepción. Entonces los pacientes, a mayor pacientes que llegan, mayor pacientes en recepción. Luego estos pacientes que van a estar en recepción van a ser referidos a otro hospital o bien se van a quedar en nuestro hospital. ¿Ya? Entonces pongamos nuevamente ahí otras dos variables. Aquí está el módulo y ahí podemos decir, a ver, pacientes que se quedan, digamos. Pacientes que se quedan y pacientes que se van. O pacientes no atendidos. Derivados. Ya, sí me parece bien, derivados. Pacientes derivados. Ya, a estos hay que ponerle por hora, ya. Luego, los pacientes derivados van a acumular a un pacientes derivados total. Bien, entonces los pacientes que están acá se van a ir a pacientes derivados, o sea, cierta cantidad de estos pacientes se van a ir a pacientes derivados por hora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que a mayor pacientes derivados, menos pacientes va a haber en recepción, ¿no? Entonces esto es negativo. Siempre procuren verificar una relación inversa. Y en este caso, sí existe. Entonces a mayor recepción, mayor pacientes derivados por hora, ¿no? A mayor pacientes derivados por hora, menor recepción, ¿no? Y de la misma forma en pacientes que se quedan, porque ya no van a estar en recepción. Entonces nuevamente, ahí, a mayor recepción, mayor pacientes que se quedan. Y a mayor pacientes que se quedan, menor recepción. Luego los pacientes derivados total, que estos son pacientes derivados por hora, porque llegan pacientes por hora. Los pacientes que llegan son recepcionados por hora y luego son derivados por hora. Y para que se acumulen, para que me tenga un paciente derivados total, que es algo que tal vez el problema me pida, yo voy a hacer que esto se acumule a mayor pacientes derivados por hora, mayor pacientes derivados total. Y a mayor pacientes derivados total, menor pacientes por hora, no. Solo ahí. ¿Ya? Porque esto hace que esto se acumule. Nada más. Bien. Entonces tenemos ahí esa parte. Ya habíamos hecho lo de derivados, ¿no? Luego nos dice el problema. Volvemos al enunciado. Nos dice, se asume que las llegadas al cuarto de emergencias siguen cierta distribución, bla, bla, bla. La capacidad del cuarto de emergencias es de 7. A ver, pero la capacidad, también tenemos una capacidad del cuarto de espera, ¿no? Una vez en el cuarto de espera, entran al cuarto de espera y del cuarto de espera se van al cuarto de emergencias para ser tratados. De acá los pacientes pueden ser dados de alta o ser referidos ya.
Bien, entonces estamos ahorita con los pacientes que se quedan. Estos pacientes que se quedan van a entrar recién a la sala de espera, ¿no? Entonces tenemos una sala de espera ahí. Podemos ponerle sala de espera o cuarto de espera. Entonces de aquí, ahí van a entrar a sala de espera. Y a mayor pacientes en, a ver... Ah, y aquí también tenemos la capacidad. Aquí sí vamos a utilizar la capacidad. Vamos a decir capacidad de espera. ¿O qué nombre le hemos puesto nosotros? Que le hemos puesto otro nombre. Capacidad cuarto espera. Bien, entonces debemos poner el mismo nombre que hemos puesto en nuestro diccionario de variables, obviamente. A mayor capacidad de cuarto de espera, mayor pacientes que se quedan, ¿no? Pacientes que se quedan, entonces a mayor pacientes que se quedan. Luego a mayor pacientes que se quedan, esto le pondremos aquí el signo, mayor. Luego a mayor pacientes que se quedan, mayor pacientes en espera, en la sala de espera, ¿no? Entonces mayor pacientes aquí en la sala de espera, aquí le ponemos positivo. Muy bien. Pacientes que se quedan, hace que esto se reduzca y esto aumenta esto. Bien, y a mayor sala de espera, aquí existe una relación inversa. Sí, en este caso sí, porque cuando se presentan problemas de capacidad, sí va a existir una relación inversa. Ahorita vamos a explicar por qué. A mayor pacientes en la sala de espera, estamos hablando de la sala de espera, un cuarto en el que va a haber gente, ¿no? A mayor pacientes en la sala de espera, menor pacientes que se quedan, ¿no? Esto es menor en este caso. ¿Y por qué es menor? Porque depende también de la capacidad, ¿no? Por un lado tenemos la capacidad de nuestro cuarto de espera o la sala de espera, y por otro lado tenemos la sala de espera. Entonces pónganse que la capacidad es de 5, que creo que mi ejemplo es de 5, ¿no? ¿Dónde está? 30 camas, 4 por hora. Bien, ¿dónde estará? Es igual a 7. Es de 7, ¿no? Sí. Entonces la capacidad del cuarto de espera es de 7. Pónganse que en la sala de espera tenemos 3 personas. Entonces pueden seguir entrando personas que se quedan, ¿no? Pueden seguir entrando. Pero si en algún momento la sala de espera llega a tener 7, entonces menos pacientes se van a quedar. Ahí va, ¿no? A lo que me refiero. Entonces a mayor gente hay en la sala de espera, menos pacientes son los que se van a quedar. Entonces esto es negativo. Bien, y este pequeño análisis lo vamos a replicar en los demás. Porque luego de la sala de espera, pacientes en la sala de espera, se van a ir a la sala de emergencias. Entonces vamos a poner nuevamente aquí. O sea, del cuarto de espera se van a ir a pacientes a emergencia. Podría llamarse así, ¿no? Sí, así podría llamarse. Luego, de la sala de espera van a salir los pacientes. Por tanto, a mayor pacientes a emergencias, menos pacientes va a haber en la sala de espera. Veamos a la sala de espera como un acumulador. Entonces, como es un acumulador, los pacientes a emergencias va a hacer que esto se reduzca. Sería como un flujo, ¿no? En diagrama de flujo nivel. Luego, a mayor sala de espera, mayor pacientes a emergencia, ¿no? Entonces eso es positivo. Ahorita vamos a poner a toditos sus signos. Muy bien. De pacientes a emergencia, o sea, pacientes que estoy sacando, una vez que los saco de acá, se van a dirigir a esperar a la sala de emergencias. Es decir, que no entran directamente a la sala de emergencias, porque tienen que esperar a entrar ahí. O sea, es decir, hay una cola de espera también ahí. Bien, entonces, pacientes a emergencia se van a ir aquí, a ver qué se puede llamar, cola, sala, emergencia.
a la cola de sala de emergencia. No, aquí no hay una relación inversa. A mayor pacientes a emergencia, mayor pacientes a la cola de sala de emergencia. Que en sí aquí no van a estar mucho tiempo, de aquí directamente se van a ir a ser atendidos. Luego vamos a decir pacientes a ser atendidos. Puede ser, sí, pacientes a ser atendidos. Emergencia. Luego, a mayor cola de espera, mayor pacientes atendidos, sí, ¿no? Entonces esto sería positivo. Y a mayor pacientes a ser atendidos en emergencia, menor pacientes va a haber obviamente en nuestra cola, o sea, la cola se va a reducir. Esto no es una cola, por tanto no habría una relación inversa, pero en este caso sí. Es un acumulador la cola también. Entonces aquí le ponemos negativo. Menos pacientes va a haber en la cola de la sala de emergencias. Ah, pero aquí existe una capacidad, ¿no? El número de camas, que es la capacidad. Camas. Emergencia. Capacidad, camas, emergencia. Entonces, a mayor capacidad, camas, emergencia, mayor pacientes a ser atendidos en emergencia, ¿no? Pacientes a ser atendidos. O sea que no están siendo todavía atendidos, pero son pacientes que sí van a ser atendidos. Luego de que estos pacientes, yo defina a los pacientes que van a ser atendidos, que sería algo similar a la sala de espera, si volvemos un poco aquí, a los pacientes que se quedan, sí, muy similar a eso, ¿no? Ahí tenemos la capacidad que afecta a los pacientes que van a ser atendidos, es decir, estoy definiendo la cantidad de pacientes que sí van a ser atendidos. Entonces estos pacientes van a ser atendidos. Luego podemos decir que va a existir luego de esto una cantidad de pacientes en atención. ¿Ya? Entonces, a mayor pacientes a ser atendidos, mayor pacientes en atención. Le damos positivo. Y luego, a mayor pacientes en atención. Oh, lo borró. ¿O lo puedo pegar? Basta. Ahí está. Luego, a mayor pacientes en atención, menos pacientes habrá para ser atendidos. Ah, perdón, ahorita no. Ahorita les explico eso. A mayor pacientes a ser atendidos en emergencia, mayor pacientes en atención. Entonces aquí le damos mayor, ¿no? A mayor pacientes a ser atendidos, mayor pacientes en atención. Luego a mayor pacientes en atención, y aquí no habría esta relación, de no ser por la capacidad, nuevamente lo de aquí estamos analizando. Esto lo estoy utilizando para ver si voy a atender o no a personas. ¿Ya? ¿Y por qué estoy poniendo esta cola de aquí también? Sé que un poco esta parte tal vez está siendo un poco confusa. ¿Ya? Sí, ahorita les voy a explicar esto. A ver, ahí lo dejaremos esto. Tenemos pacientes en atención. A mayor pacientes en atención, menos pacientes a ser atendidos. Claro, porque nuestra sala de emergencias se está llenando, ¿no? Y mientras más lleno esté, es decir, a mayor pacientes en atención, menos pacientes van a ser atendidos en emergencia, menos, ¿no? Y eso va a estar obviamente en función a la capacidad de camas en emergencia, que esto es positivo, ¿no? A mayor capacidad, mayor pacientes a ser atendidos. Muy bien. Entonces sigue la misma línea del análisis anterior, ¿no? Luego de que sean atendidos, los pacientes van a salir de la sala de emergencia. Y aquí ya va a pasar algo interesante. Esta es nuestra sala de emergencias. Y aquí están los pacientes que están siendo atendidos, pero luego van a salir. Podemos decirles saliendo sala de emergencias, podría ser. Saliendo sala de emergencia. Entonces, a mayor saliendo sala de emergencia, menos pacientes habrá
para ser atendidos, es decir, que van a salir, o sea, los va a sacar de aquí. Luego, a mayor pacientes en atención, mayor pacientes saliendo de sala de emergencia. Mientras más allá, más van a salir también. Entonces esto es mayor. Luego de esto, después que teníamos, hay un tiempo de atención. No solamente hay una capacidad en este caso, sino que hay un tiempo de atención y cuando esta simulación corre, ya, y que a ver un poco se entiende esta parte, cuando esta simulación corre lo va a hacer por hora, ¿no? Porque todo el análisis lo estamos haciendo en unidades de tiempo de horas, ¿no? Todo está en horas. Entonces cuando esto corra, va a correr por hora. Entonces en la misma hora los pacientes van a ser atendidos y van a salir de emergencias, lo cual no tiene mucha lógica. Entonces los pacientes van a salir después de un determinado tiempo. Si volvemos al enunciado, dice que la atención en la sala de emergencias es de 3.5 horas, ¿no? Aquí está. En promedio se tarda 3.5 horas en ser atendidos en el cuarto de emergencias, ¿no? Todo esto de aquí. Entonces, para que no salgan de manera inmediata los pacientes en atención, y esto va a hacer que todo lo demás se retrase un poquito, ¿no? Porque va a depender de esto. Aquí nosotros le vamos a poner otra variable que diga, a ver, tiempo atención emergencia, puede ser. Emergencia, ¿no? Tiempo atención emergencia. Ahí está. Entonces este tiempo atención emergencia le va a afectar a saliendo de emergencia. Es decir, que luego de este tiempo recién van a salir los pacientes de atención, ¿no? Que se entienda muy bien esta parte, la variable saliendo emergencia está extrayendo datos de pacientes en atención, o sea, los extrae y los voy a extraer cada este tiempo, ¿no? Para eso estoy relacionando esto. Entonces, a mayor tiempo en atención, a ver. Mayor saliendo, menor saliendo, ¿no? Mientras más tiempo, menos van a salir. Mientras más tiempo de atención. Luego de aquí, una vez que los pacientes salgan de la sala de emergencias, nos dice que pueden ser dados de alta o referidos a cuidados intensivos. Ahí tenemos. Y en cuidados intensivos se quedan 4 horas. Entonces ahí tenemos nuevamente algo similar a esto, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y hay una probabilidad. Una probabilidad igual al 25% de que estos pacientes o vayan a uno o vayan al otro. 25% es de que sean referidos a cuidados intensivos. Entonces podemos poner una variable aquí que diga, a ver, probabilidad. Probabilidad, cuidado, se subió. Probabilidad, cuidado intensivo. Probabilidad, cuidado intensivo, ¿no? Entonces tenemos esa variable. Una vez que los pacientes salgan de acá, sí, vamos a tener esta probabilidad, pero esto no se va a relacionar con la probabilidad. Sí, pero tenemos esta probabilidad igual. Ahorita vamos a ver para qué vamos a utilizarla. La vamos a llevar por un momento aquí. Y vamos a poner los dos caminos los cuales puede tomar el paciente luego de salir de la sala de emergencia. Primero pongamos eso. Entonces inicialmente le vamos a decir que los pacientes pueden ser dados de alta. Entonces, pacientes de alta hora, podemos decir, ¿no? Pacientes de alta hora. Y luego vamos a tener pacientes, a ver esto que se quede por aquí. Y luego vamos a tener pacientes que esperan cuidado intensivo, porque puede que no haya camas, ¿no ve?, disponibles. Y puede que de la sala de emergencia salgan antes de que haya cama. Entonces tiene que haber también una cola de espera por ahí. Porque si no, ¿dónde van a ir los pacientes que salgan de emergencias? Pero digamos que va a haber un caso en el que no va a haber camas disponibles en la sala de espera, ¿no? Perdón, en la sala de cuidados intensivos. Entonces tiene que haber una espera ahí, una colita de espera lo podemos poner. Entonces le diremos pacientes que esperan a cuidados intensivos, CI, no.
Cuidados intensivos. ¿Qué nos cuesta escribir, no? Pacientes que esperan cuidados intensivos y pacientes dados de alta por hora. Ya. Pacientes dados de alta por hora. Bien, entonces de aquí, saliendo de sala de emergencia, puede que vayan acá o puede que vayan acá. No tenemos esos dos caminos que pueden tomar. O ahí o ahí. Y eso va a depender de mi probabilidad, ¿no? Entonces tenemos ahí la probabilidad al medio de los dos y fíjense cómo vamos a utilizar la probabilidad. A mayor probabilidad de cuidado intensivo, ahorita vamos a hacer el análisis. Primero relacionamos estas dos. Bien, entonces ¿qué pasa con la probabilidad? Si es menor al 25%, que eso es lo que nos dice el problema, menor o igual al 25%, entonces va a ir a cuidados intensivos. Entonces a mayor probabilidad, menos se va a ir al cuidado intensivo. O sea, a mayor probabilidad me refiero a que puede que valga 75, 80, 90, o sea, mayor, ¿no? Entonces menos probable de que vaya a cuidados intensivos. Lo cual me dice que esto requiere una mínima probabilidad. Luego, a mayor probabilidad, mayor pacientes dados de alta. Es decir, de 25% para arriba los pacientes se van a ir a ser dados de alta, ¿no? Entonces tenemos ahí esa relación. Luego, a mayor pacientes sala de emergencia, saliendo de sala de emergencia, mayor pacientes dados de alta y mayor pacientes que esperan a cuidados intensivos, ¿no? Esto es mayor. Bien, tenemos eso ahí, ¿no? Entonces la probabilidad lo vamos a utilizar ahí. En otras palabras, vamos a preguntar aquí adentro, podemos decirle que si la probabilidad es menor al 25% o igual, entonces los pacientes que están aquí, que están saliendo en esta hora, dado esa probabilidad, entonces sí van a salir. Y si no es esa la probabilidad, es decir, si el valor de la probabilidad puede ser un 0.5, entonces no va a tomar este valor, ¿ya? No va a tomar este, pero en este caso sí. ¿Se entienden? En este caso va a preguntar algo así como que si la probabilidad es mayor a 0.25, entonces los datos de aquí que me está dando saliendo sala de emergencia, o sea, estos datos de acá, los voy a tomar. Y los voy a tomar como pacientes dados de alta por hora, ¿no? Entonces así es como estoy dividiendo los datos, ¿no? Así es como estoy dividiendo ahí los datos. Y ahí luego de esto tenemos todo un proceso. Luego de que los pacientes están en cuidados intensivos, ¿qué es lo que pasa? La capacidad del cuarto de espera, bla, bla, bla. Entran al cuarto de emergencia, acá los pacientes pueden ser referidos, bla, bla, bla. Para que los pacientes sean referidos a cuidados intensivos, en promedio se tarda 3 puntos en ser atendidos en sala de emergencia, ya. El cuarto de emergencia solo tiene 3 camas disponibles, ya. La capacidad del cuarto de cuidados intensivos es de 30 camas. Una vez que están en cuidados intensivos y son dados de alta, se tiene un tiempo promedio de atención en el cuarto de cuidados intensivos de 4 horas, ¿no? Ya, entonces tenemos una capacidad de ¿cuántas camas? 30 camas y un tiempo promedio de atención de 4 horas. Ya tenemos eso y ya lo tenemos aquí hecho, ¿no? Va a ser algo similar, capacidad de camas y tiempo de atención. Entonces tenemos que poner como 4 variables, va a ser algo muy similar. Entonces en este caso vamos a decir pacientes que esperan cuidados intensivos y de ahí se van a ir a espera de cuidados intensivos. Entonces eso va a ser, a ver, vamos más ahí, nos vamos a dar una vuelta con el diagrama. Creo que este es un problema muy larguito. Espera cuidados intensivos. Van a ir recién a esperar. O sea, estoy definiendo qué pacientes van a ir a esperar. Luego les voy a hacer esperar. O sea, va a ir en otras palabras a una cola de espera, ¿no? A mayor pacientes en espera de cuidados intensivos, ¿no? Luego, pacientes ingresando a cuidados intensivos. Claro, esta es la cola de espera. Luego los pacientes van a ir a ser atendidos a cuidados intensivos. Entonces tenemos pacientes a cuidados intensivos. Como esta es mi cola de espera, este paciente de cuidado intensivo va a hacer que mi cola de espera disminuya.
Va a haber gente esperando aquí, entonces voy a sacar a gente de ahí. Y voy a hacer que pacientes en cuidados intensivos, a cuidados intensivos, sea mayor, ¿no? A mayor pacientes a cuidados intensivos, menos pacientes en espera de cuidados intensivos. A mayor pacientes en espera de cuidados intensivos, mayor pacientes que van a ir a cuidados intensivos. Dividimos esto en 3 pasos. 1 la cola, 1 los pacientes siendo trasladados y 1 los pacientes siendo atendidos. Para que se entiendan un poco mejor. Luego tenemos que van a estar en cuidados intensivos. Cuidados intensivos podríamos llamarlo. Y luego vamos a decir, a mayor pacientes a cuidados intensivos, mayor pacientes en cuidados intensivos. O sea, mayor cuidados intensivos. Luego aquí existe una capacidad. Pasa lo mismo que acá, ¿no? Fíjense que es la misma estructura. Pacientes a emergencia, pacientes a cuidados intensivos, ¿no? Y en este caso vamos a decirle dónde está nuestra capacidad. Le vamos a poner camas de cuidado intensivo. Capacidad, camas, cuidado intensivo. Esa es una variable que habíamos hallado, ¿no? Pero lo hemos hallado muy al principio, entonces más o menos en nuestra lista de diccionario de variables esta variable iría casi al final, ¿no? Entonces vamos a relacionar esto con pacientes a cuidados intensivos. A mayor capacidad de las camas, mayor pacientes van a ir a cuidados intensivos, ¿no? Luego a mayor cuidados intensivos, es decir, mientras más gente haya en cuidados intensivos, es menos probable de que los pacientes ingresen ahí, porque no hay espacio. Entonces esto es menor, ¿no? A mayor cuidados intensivos, menos pacientes a cuidados intensivos, ¿no? Luego de cuidados intensivos, estos pacientes van a salir. Entonces vamos a decirles, saliendo cuidados intensivos. Saliendo cuidados intensivos. Entonces a mayor saliendo de cuidados intensivos, menos pacientes en cuidados intensivos va a haber. Entonces ahí le damos negativo. Luego a mayor cuidados intensivos, mayor saliendo de cuidados intensivos, ¿no? Mayor pacientes van a salir de cuidados intensivos. Ahí le damos positivo. Pero para que los pacientes salgan de cuidados intensivos, no van a salir esa misma hora, ¿no? Algo que ya habíamos hablado. Van a salir luego de un determinado tiempo. Entonces le vamos a decir tiempo, atención, cuidados intensivos. Tiempo, atención de cuidados intensivos. Ya. Entonces a mayor tiempo de atención en cuidados intensivos, menos saliendo cuidados intensivos, ¿no? Menos pacientes van a salir de cuidados intensivos. Entonces ahí le damos menos. Ya. Estuvo largo hasta aquí. Luego de que los pacientes salgan de cuidados intensivos, van a ser pacientes dados de alta. Entonces por un lado tenemos los pacientes que son dados de alta por hora, que están acá. Y por otro lado tenemos los pacientes que salen de cuidados intensivos. Y al final vamos a tener un acumulador, podemos tener para los pacientes dados de alta total. Pacientes dados de alta total. Y esto van a ser los pacientes que salen de cuidados intensivos, obviamente son dados de alta. Y los pacientes que son dados de alta por hora, van a acumular a nuestros pacientes dados de alta total, ¿no? Es decir, esto va a ser la suma de esto más esto, ¿no? Hablando un poco de manera matemática, que es otra forma que les había dicho de poder ver qué variables relacionar con qué variables. Luego esto es más, y esto también es más, ¿no? Más. Bien, ya tenemos bastante largo, se nos ha hecho esto, pero lo que nos está faltando, creo, en el enunciado es la parte de costos, ¿no? Nos está dando ganancias, precios de atención. Hay un ingreso de 70 bolivianos, dicen, ¿no? ¿Podemos hacer eso más? Sí, creo que no es muy... A ver.
Debemos nosotros, por un lado tenemos como habíamos analizado, ¿no? Acá, tenemos la ganancia por paciente. Podemos poner esa variable por acá. Digamos acá, ganancia paciente, cerca de los pacientes que salen, ¿no? Porque ahí está la ganancia. O sea, la ganancia no está al principio porque ingresan pacientes, pero esos pacientes van a estar horas aquí adentro, dentro de todo esto. Entonces voy a contar yo la ganancia de un paciente que ya ha sido atendido, ¿no? Como un paciente que ya ha sido atendido, es decir, un paciente que ya pasó por todo este proceso y llega hasta aquí, o sea, pacientes dados de alta. Esos pacientes que son dados de alta son los que te pagan, ¿no? Son los que se cuentan. Pero esto es el total, o sea, se va a ir acumulando de los pacientes que van a ser atendidos por hora y los pacientes que van a ir saliendo de cuidados intensivos por hora se van a acumular aquí. Es decir, que en un día voy a tener todo está acumulado. Y si lo hago correr todo un mes, de todas esas horas del mes, esto se va a acumular en pacientes dados de alta total. Entonces, por separado lo puedo contar, esto y esto, o sea, por hora. Mejor. O esto también puedo agarrar, no importa. Ya. Tenemos la ganancia por paciente. Ganancia unitaria lo podemos poner. Ganancia unitaria por paciente. Y luego vamos a tener una ganancia neta. Ganancia neta. Bien, entonces la ganancia neta, ¿a qué va a ser igual? Esto ya habíamos hecho un poco el análisis con costos y así, ¿no? Si yo quiero calcular la ganancia neta total, va a ser igual a la ganancia unitaria por paciente multiplicado por la cantidad de pacientes que yo he atendido, ¿no? Pacientes atendidos. Pacientes atendidos. Pero los pacientes atendidos, ¿a qué es igual? Únicamente es igual a la suma de los pacientes que han salido de cuidados intensivos, que si sale de cuidados intensivos ya ha sido atendido, y los pacientes que han sido dados de alta un poco más antes. Entonces yo sumo eso. Los pacientes, ¿qué es esto? Saliendo de cuidados intensivos más los pacientes dados de alta. Pacientes dados de alta. ¿No? Entonces deberíamos sumar estas dos variables y multiplicarla por la ganancia unitaria por paciente. Deberíamos, pero como aquí es solamente relaciones, entonces vamos a relacionar. La ganancia neta necesita entonces conocer para poder calcularse la ganancia unitaria, los pacientes que salen de cuidados intensivos y los pacientes de alta por hora, ¿no? Entonces yo sumo estos dos, esto y esto, yo voy a sumar y lo voy a multiplicar por la ganancia unitaria por paciente y ya tengo mi ganancia neta. Pero esta es una ganancia neta, por hora, ¿no? Si yo quisiera saber por hora en promedio cuánto ganó, entonces me voy a esta variable. Pero luego de esto podría yo acumular esta variable en una ganancia neta total, ¿no? La ganancia neta total va a ser la suma de cada una de estas ganancias netas por hora. Entonces yo tengo ahí ganancia neta por hora, a mayor ganancia neta total, ¿no? Este es un acumulador y esto es su flujo de acumulación, ¿no? Pueden verlo así también. Bien, se nos ha hecho bastante largo este enunciado, pero hasta ahí sería su solución. Aquí es positivo y aquí también es positivo. Y esto también es positivo, todo es positivo porque es ganancia. Si hubiera costos, entonces esos costos tendríamos que ponerlo a la ganancia, ¿no? Y ya se los dejo de tarea los bucles, pese a que no hay muchos bucles complejos, ¿no? Solo hay de máximo dos variables. Sí, eso sería todo el flujo. Todo el flujo de proceso. Se nos ha hecho bastante largo. Bien, esto también se los voy a pasar. Ya, y una vez construido nuestro diagrama causal, es mucho más fácil poder trasladarlo a nuestro diccionario de variables, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puedo decir que
que esto va a ser exógeno, esta va a ser una variable exógena, esta va a ser exógena, exógena. O sea, ¿notan? Las variables exógenas son todas las que no tienen entradas, solamente tienen salidas. Esta también va a ser exógena, exógena. Listo. Luego lo demás va a ser todo endógeno. Y es hasta más fácil listarlo del modo que se espera anotar el listado de variables, porque yo voy a empezar a anotar desde el principio. Pacientes por hora. Entonces yo pongo primero pacientes por hora. Bla, bla, bla. Es una variable exógena. Y le pongo sus unidades. Y de la misma forma con cada una de estas. Haciendo todo ese proceso. Muy bien, chicos. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna parte que quizás no se haya entendido? Cada una de estas anotaciones que yo he hecho es una variable. Cada una de estas es una variable. De tal manera de que ese llega a ser el objetivo del diccionario de variables. Listar todas estas variables que yo voy a encontrar para poder después todas esas utilizarlas en el diagrama causal. Todas estas serían variables, ¿no? Entonces, como les decía, yo voy a agarrar desde la primera variable que he empezado a poner, o sea, en el orden del proceso, y voy a ponerlo en mi diccionario de variables. Pacientes por hora, lo pondré aquí como su nombre y todos los demás campos. De igual manera para llegando pacientes, recepción, pacientes que se quedan, pacientes derivados por hora, pacientes derivados total, así en ese orden, pero no ven, o sea, siguiendo este orden. Para que nuestro diccionario de variables también tenga, siga esa secuencia, ¿no? Ese orden, y sea más entendible hasta eso. Porque si yo pongo todo desordenado, entonces tampoco se entiende el diccionario de variables. Así tal cual están nombradas acá, igualito tiene que estar nombrados acá. O sea, el mismo nombre tiene que tener. Capacidad K más cuidado intensivo, capacidad K más cuidado intensivo, ¿no? Ahí, el mismo nombre. Pacientes por hora, pacientes por hora. Ah, pero eso tenía que estar, ¿dónde? Al principio. Luego llegada de pacientes y recepción. Bien, chicos, si no hay más preguntas, hasta aquí estaríamos quedando en nuestra clase de hoy.